Ya son 4 mujeres y 2 niños, un niño y una niña. Y en lo que va de año ya son 10 mujeres. Esto es una lacra social que entre todos tenemos que erradicar. No puede ser que cada año y cada mes o cada semana haya 1, 2, 3, 4 mujeres muertas por la violencia machista y vicaria. Entonces, entre todos tenemos que concienciarnos, concienciar a la gente y que se acabe ya con esta lacra que en lo que va desde que tenemos registros van bastante más de 1000 mujeres fallecidas por este tema. Empezamos con el minuto silencio. Vaya este aplauso por ellas. De nuestra plataforma, hoy recordamos defensa de lo público, sanidad, educación, dependencia, residencias, etc. Estos días 21, 22 y 23 de febrero se han llevado y se están llevando a cabo manifestaciones y concentraciones en todo el Estado en defensa del escudo social, promovidas por COESPE, los sindicatos de inquilinas y las plataformas de afectados por la hipoteca. Hoy vamos a dedicar este lunes a estas reivindicaciones. Entre los temas más sangrantes que abarca el escudo social está la situación de la vivienda. Es urgente intervenir el mercado de la vivienda y los precios de alquiler. Si una casa no es para que una familia trabajadora pueda vivir en ella, ¿para qué es? ¿Para especular? ¿Para convertirla en un piso turístico? ¿Para tenerla vacía y venderla más cara dentro de unos años? Para eso no son las viviendas, y esto se tiene que acabar. De este y otros asuntos trata el comunicado de Unidad Pensionista, que lo va a leer Miguel. Defendamos las pensiones públicas y los derechos de los colectivos vulnerables. Comunicado de las plataformas y movimientos de pensionistas de los pueblos y comunidades del Estado. El Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno el 3 de febrero, que revaloriza las pensiones, todavía no ha sido llevado al Congreso para su ratificación y tampoco está incluido en las votaciones de los próximos plenos del día 17 y 18 de febrero. Se sigue sin garantizar para este año la revalorización de las pensiones que nos corresponden y se sigue jugando con ellas y con nuestra paciencia. Parece, nos han dicho que está previsto para este jueves, pero bueno, veremos a ver. Lo que está sucediendo de nuevo este año es intolerable. Es inaceptable que el Gobierno no sea capaz de garantizar la revalorización de las pensiones. Y es absolutamente injusto y rechazable que partidos políticos, PP, Vox, Junts y UPN, impidan la revalorización de las pensiones en el Congreso. Es injustificable que cuando las grandes empresas financieras baten año tras año récords de beneficios y los ricos pagan menos impuestos que las personas trabajadoras, esos partidos políticos deroguen medidas que protegen a las personas más vulnerables. Solo quienes anteponen los intereses particulares a la mejora de las condiciones de vida de las personas son capaces de hacerlo. Además de la revalorización de las pensiones, la votación de la derecha y la ultraderecha ha suspendido la prórroga del escudo social básico que se aplicaba en años anteriores, con medidas como prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para personas en hogares vulnerables, que afecta también a miles de pensionistas. Impedir el corte de suministros básicos,
agua, luz, gas. En hogares vulnerables también afecta a miles de pensionistas. Prórroga de la extensión del descuento en el bono social eléctrico para hogares con rentas muy bajas. Revalorización del ingreso mínimo vital. Incentivos y ayudas fiscales para personas afectadas por catástrofes naturales como la dana, incentivos forestales, etc. Por ello, los próximos días 21, 22 y 23 de febrero llamamos a todas las personas pensionistas, trabajadores y afectados por la derogación del escudo social a mostrar nuestra indignación participando en las manifestaciones y concentraciones que hemos convocado para exigir: 1. La revalorización automática de las pensiones en función del incremento real del coste de la vida. 2. La mejora sustancial de las pensiones mínimas, que a pesar de la subida siguen siendo miserables. 3. La equiparación de la pensión mínima al salario mínimo interprofesional neto, para impedir la cronificación de la brecha de género y la insuficiencia de ingresos para las personas mayores, que tras toda una vida de trabajo vemos cómo se deterioran año tras año nuestras condiciones de vida. Y 4. Aprobación inmediata de las medidas que protegen a las personas más vulnerables recogidas en el escudo social. Garantizar unas pensiones públicas dignas y suficientes y un sistema público de pensiones de reparto sigue siendo un objetivo irrenunciable de nuestras organizaciones y demandamos derogar recortes que siguen vigentes, que reducen nuestras pensiones públicas y fomentan los planes privados. Exigimos que la prioridad de gobiernos, partidos políticos e instituciones sea garantizar a todas las personas unas condiciones de vida dignas. La necesidad de una reforma fiscal obteniendo mayores recursos que garanticen los servicios públicos, así como cumplir la ley realizando la auditoría pública de la seguridad social para recuperar recursos que cierran la brecha salarial y de las pensiones. Todas las personas tienen derecho a un trabajo digno y suficientemente remunerado, unas pensiones dignas y suficientes, servicios públicos universales de calidad y prestaciones sociales necesarias. Por eso, gobierne quien gobierne, las pensiones públicas y los derechos se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas y los derechos se defienden. El siguiente comunicado es de la PAP, los sindicatos de inquilinas y COESPE. Lo va a leer una compañera que ha venido del sindicato de inquilinas, que se llama Luna. Hola, muy buenas. No es caridad, es justicia social. Pensiones y viviendas dignas, ya. Nos movilizamos para decir alto y claro que no toleraremos que se confronte a pensionistas con trabajadoras con problemas de acceso a la vivienda. En el último mes hemos asistido a un teatro político en torno a las mínimas medidas de protección social que disponemos. Nos referimos al toma y daca en el Congreso sobre la aprobación de la moratoria de desahucios, incluida en el escudo social, así como a la revalorización de las pensiones. En ese toma y daca los discursos reaccionarios han vuelto a aparecer. La justificación para no mantener el escudo social es que no se puede someter a los pensionistas al chantaje de los ocupas. Y finalmente, la siguiente votación del escudo social será separada de la revalorización de las pensiones, previsiblemente el 26 de febrero. El escudo social tiene números de volver a decaer. 60.000 desahucios parados, la mayoría de inquilinas que no pueden pagar el alquiler se pueden reactivar. La moratoria, recordamos, solo cubre 1 de cada 4 desahucios judiciales. Esto se une a la extinción de más de 500.000 de contratos de alquileres firmados hace 5 años, coincidiendo con una escalada del precio del alquiler que ya afecta a todas las ciudades del Estado español. Por último, más de 1 millón de usuarios del bono social podrían perder su acceso al suministro de luz, agua o calefacción. ¿Cómo han de responder las luchas sociales cuando las instituciones eliminan las medidas que nosotras mismas criticamos por insuficientes? El camino lo señalaron las concentraciones de urgencia del 28 de enero y ahora por segunda ocasión con la llamada del movimiento pensionista a movilizarse conjuntamente en febrero.
Se tiene que responder en las calles, con unidad de las luchas y trascendiendo el marco institucional. Se tiene que responder en las calles para construir una barricada contra los discursos de odio reaccionarios que quieren enfrentar al penúltimo con el último. No es solo por empatía y reconocimiento que nos movilizamos juntas. La confluencia de luchas no es solo una suma de reivindicaciones. Nos permite señalar los nexos, impugnar la lógica del funcionamiento general, ese capitalismo que avanza mercantilizando todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a dar unos pocos datos. El precio del alquiler, de media en todos los territorios del Estado español, ha subido un 40% en los últimos 5 años. La inflación, en el mismo periodo, ha subido un 22% y el salario medio un 20%. A esto se le llama rentismo. El precio de una cama en una residencia privada es hoy de 2.200 euros al mes. El 75% de las camas de residencia del país, unas 300.000, son privadas. La pensión media es inferior a los 1.400 euros. 4 millones de pensionistas cobran menos de 1.000 euros, incluyendo a casi medio millón de personas que reciben la prestación no contributiva inferior a los 600 euros. La mayoría de ellas mujeres que nos han cuidado toda su vida. Esto es la privatización del sistema de cuidados para la tercera edad. La conclusión es clara. La vivienda es cada día más inasumible con los salarios y las pensiones que tenemos la clase trabajadora. Una cama en una residencia para la tercera edad cuesta más que la pensión que recibe la mayoría. Así que no nos confundan. Privatizan el acceso a la vivienda, privatizan la vida en la vejez. Y se enriquecen los de siempre. Cada año que pasa, los grandes propietarios y las grandes rentas acumulan más y más. Esto no es un conflicto generacional. No es culpa de los pensionistas que la juventud tenga problemas para emanciparse. No es culpa de la juventud que los pensionistas no puedan pagarse la vejez. Es un conflicto de clase. Por todo ello, nuestras reivindicaciones son: sistema de residencias público, suficiente, de calidad y con derechos laborales. Pensiones mínimas fijadas al salario mínimo, incluyendo las no promoción contributivas. Derogación de las reformas de pensiones y de la ley de promoción de los planes privados de empleo. Prórrogas obligatorias de los contratos de alquiler de 3 años. Escudo social permanente y ampliado para evitar todos los desahucios. Ley contra la estafa de las inquilinas. Fin del alquiler de temporada y de habitaciones. Expropiación de la vivienda de la banca, los fondos de inversión y los grandes tenedores. No es caridad, es justicia social. Pensiones y viviendas dignas, ya. Nos vemos en las calles. Muy bien, gracias. Gracias, Luna. Ya estamos en el micrófono abierto. Alguna cosa, aparte del escrito que ha leído, quería decirnos alguna cosa. Luna. Bueno, ahora voy a leer el texto que hemos preparado. Es del sindicato de inquilinas al que represento. Pensiones y vivienda. El circo político del último mes nos ha intentado convencer de que supuestamente existen intereses enfrentados entre las pensionistas y las personas con problemas de vivienda. En realidad, la gran mayoría de las pensionistas, así como la gran mayoría de personas con problemas de vivienda, tenemos intereses comunes. Las personas que, después de años trabajando, dependen exclusivamente de una pensión para vivir, así como aquellas que no tienen un techo asegurado, forman parte de la clase trabajadora. 4 millones de pensionistas cobran menos de 1.000 euros al mes. De ellas, medio millón cobra menos de 600 euros mensuales, la gran mayoría mujeres que han trabajado toda su vida, con o sin empleo. Mientras tanto, el precio medio de una vivienda estándar supera los 1.000 euros. Las cuentas, evidentemente, no salen. El problema de las pensiones y el de la vivienda están conectados porque afectan a la clase trabajadora y tienen responsables comunes. Hace unas semanas, en Zaragoza, vivimos el desahucio de Margarita, una pensionista que cobraba 800 euros al mes y que no podía pagar su alquiler de 500. 3 millones de pensionistas viven de alquiler. Separar la cuestión de las pensiones de la vivienda solo sirve para dividirnos y debilitarnos. El Gobierno ha acordado votar por separado las pensiones y la moratoria de los desahucios, pero si suben las pensiones mientras aumentan los desahucios, nos quitan por un lado lo que nos dan por otro. Actualmente, tumbar la moratoria supondría activar más de 60.000 desahucios. Algunos partidos han utilizado como argumento la ocupación y los derechos de los pequeños propietarios para oponerse al denominado escudo social. ¿Les parece bien que un fondo buitre pueda echar de su casa a una familia que cobra el salario mínimo y ha entrado a un piso vacío para vivir? ¿Les parece bien que una persona con 2 casas en propiedad y unos ingresos que duplican la media pueda desahuciar a otra a la que no tiene suficiente para pagar el alquiler? Nosotras, sin embargo, defendemos que el derecho a la vivienda debe estar por encima del derecho a la propiedad privada. El supuesto derecho a ser rentista no puede primar sobre el derecho a un techo. El argumento de que los pensionistas necesitan complementar su pensión con los ingresos del alquiler es insultante. La solución a la pobreza no es empobrecer a otro.
El objetivo a corto plazo debe ser que la clase trabajadora, pensionista, empleada o desempleada, tenga ingresos suficientes para vivir bien y no pueda acabar en la calle sin alternativa. Esto pasa de forma urgente por mejorar el sistema de pensiones, bajar el precio de la vivienda y paralizar los desahucios. Pero eso solo puede lograrse quitando a quienes más tienen y no a quienes se encuentran en situaciones más precarias. Por otra parte, superar estos problemas de raíz solo es posible a largo plazo en una sociedad en la que no existan clases sociales ni opresiones, en las que la vivienda sea gratuita y todas las personas tengan sus necesidades garantizadas, estén o no en disposición de trabajar. Una sociedad que no gira alrededor de la acumulación privada de beneficios. Nos negamos a caer en esta guerra de la penúltima contra la última. La culpa de que nuestras condiciones de vida empeoren no es ni de los ocupas que viven en casas vacías ante la falta de alternativas, ni de quienes no llegan a pagar su alquiler. La culpa es de los caseros que nos roban el sueldo, de los empresarios que nos explotan y de los políticos profesionales que defienden a ambos. Sabemos que no cabe esperar nada ni de la derecha ni de la izquierda parlamentarias, que trafican con nuestros derechos como si fueran juguetes. La única manera de lograr nuestros objetivos es organizarse y luchar. Por eso, hacemos un llamamiento a fortalecer los sindicatos de vivienda y el resto de organizaciones de clase para seguir avanzando. El único escudo social que funciona es la organización de la clase trabajadora. Muchas gracias. Muy bien, Luna, muy bien. Gracias. Esto es lo que nos hace falta, un poco de juventud, que venga, que sea reivindicativa y que vaya empujando las cosas nuevas que hay. También tenemos un comunicado de solidaridad con Cuba, que lo queremos leer, puesto que ante el bloqueo que está teniendo tan terrible. Esa está bien. Ayer le dieron el asta. Buenos días, compañeros y compañeras. Como ya dice Félix, este tema no nos coge a ninguno de sorpresa porque todos sabemos lo que está ocurriendo. Pero es un asesinato en silencio. Esto que están haciendo en Cuba es una cosa que trasciende ya toda la lógica y toda la voluntad. Entonces yo creo que es un honor para nosotros el reivindicar estos derechos. Comunicado de solidaridad con el pueblo cubano. Cuespe, ante la grave situación que atraviesa el pueblo cubano, sometido desde hace décadas a un bloqueo económico, comercial y financiero, que hoy alcanza niveles especialmente severos, expresa su más profunda solidaridad con las familias, trabajadores, estudiantes, personas mayores amenazados su derecho elemental a vivir con dignidad. El bloqueo impuesto por Estados Unidos, rechazado año tras año por la inmensa mayoría de la comunidad internacional, no es una abstracción diplomática, sino una política que limita el acceso a medicamentos, materiales sanitarios, alimentos, tecnología, energía y recursos básicos para la vida cotidiana. Sus efectos recaen de manera directa sobre millones de personas que enfrentan dificultades evitables y sufrimientos injustos. Desde Cuespe afirmamos que la vida humana, su dignidad y sus derechos fundamentales deben situarse por encima de cualquier cálculo geopolítico o interés estratégico. Ninguna razón política puede prevalecer sobre el derecho de los pueblos a vivir libres de miedo, escasez y coerción económica. Nos sumamos, por tanto, a las voces que desde todos los rincones del mundo exigen el fin inmediato de este bloqueo y el respeto estricto a los principios del derecho internacional, en particular la soberanía de los Estados y la no injerencia en los asuntos internos. Denunciamos asimismo la intensificación de medidas coercitivas unilaterales bajo la administración de Donald Trump, incluyendo sanciones y presiones dirigidas a obstaculizar el suministro energético a la isla, la imposición de medidas como terceros países que mantengan relaciones comerciales con Cuba. Constituye, a nuestro juicio, una práctica de carácter extraterritorial que agrava la situación económica social del país. Cuba no representa una amenaza para ningún otro Estado.
Es un pueblo que ha desarrollado políticas y cooperación internacional en ámbitos como la salud y la educación, contribuyendo en diversas regiones del mundo. Exigimos el fin de la injerencia y el levantamiento del bloqueo y el respeto al derecho internacional. Señalamos igualmente la importancia del apoyo y la solidaridad internacional con el pueblo cubano, así como la necesidad de facilitar la ayuda humanitaria sin condicionamientos ni amenazas. El miércoles 29 de octubre del 2025, la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó por 33ª vez y por amplia mayoría el fin del embargo económico impuesto por los Estados Unidos a Cuba. Abstenciones, posiciones que vienen, y reiterando, desde el 1992 la resolución obtuvo 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones, reflejando el amplio consenso internacional contrario a esta política. No obstante, señalamos que el respaldo expresado en la Asamblea General debería traducirse en acciones más efectivas que contribuyan a aliviar la situación del pueblo cubano y a promover soluciones acordes con el derecho internacional. La comunidad internacional tiene la responsabilidad moral y jurídica de actuar para prevenir el sufrimiento evitable y garantizar que ninguna población sea utilizada como instrumento de presión política. La solidaridad sobre los pueblos no es un gesto retórico, sino un compromiso activo con la justicia, la paz y la defensa de los derechos humanos. Hoy, más que nunca, Cuba necesita la solidaridad internacional. Nuestro compromiso es claro: acompañar al pueblo cubano, denunciar las políticas que lo afectan y defender su derecho y su futuro libre de presiones externas. Cuba no está sola. La solidaridad entre los pueblos es más fuerte que cualquier bloqueo. Esto diráis a algunos compañeros que tendrá que ver con las pensiones, pero yo creo que es un enlace, es un eslabón que va contra la gente, digamos, precaria de los países, y que esto es un derecho, porque desde luego son muchos años los que llevan el bloqueo esta gente y no hay derecho. Vale, muchas gracias a todos. Gracias, María José, gracias, bravo. Bueno, vamos con las citas de la semana. Es una semana un poco movida. Mañana martes, día 24 a las 11 de la mañana, hay una concentración en la sede de la COE, Avenida César Augusta número 20, por los 3 accidentes mortales en 3 días de la semana pasada. Ya sabéis que ha habido 3 trabajadores que además estaban casi ya para jubilarse. Uno creo que estaba 1 mes, el otro a 1 año, y bueno, pues por diferentes cuestiones y faltas seguramente de medidas de seguridad, pues han fallecido. Entonces, por eso se hace esta concentración. Convocan los sindicatos minoritarios, CGT, Intersindical, ISTA, en fin, varios sindicatos. El miércoles 25 a las 7 de la tarde, en Plaza de España, solidaridad con Palestina y Cuba. La habitual cacerolada que hacemos todos los miércoles de mes. Todos miércoles de mes. Todas las semanas, mejor dicho, que me estoy equivocando. Y el jueves 26 a las 12, concentración por las residencias y pisos y centros de día públicos para el Actur en Gertrudis Gómez de Avellaneda. Esta también se hace una al mes, ya lo sabéis, ¿eh? Vuelvo a repetir, día 24 a las 11 en la sede de la COE, miércoles día 25 a las 7 en Plaza de España, y jueves 26 a las 12 concentración por las residencias. Hasta el lunes 2 de marzo, y gobierne quien gobierne, las pensiones y lo público se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones y lo público se defienden.